informalicen, dejen de contratar gente de manera formal y empiecen a tener más una planilla negra, ¿no? La noche. Estamos en la comunicación en estos momentos con Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, y vamos a conversar con él sobre el tema del incremento del sueldo mínimo, que es una posibilidad. Pero esto lo hablamos en nuestro bloque Economía Popular. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar Economía Popular. Enrique Castellanos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado y muchas gracias por la oportunidad. Por favor, háblanos de este escenario que ha comenzado a mencionar el ministro de Trabajo como una posibilidad. Pero él señaló que están buscando por primera vez que el aumento del sueldo mínimo sea técnico. ¿Es oportuno, es el tiempo de hablar de este escenario de incremento de la remuneración mínima vital? Bueno, desafortunadamente a todo el mundo le interesaría que el sueldo mínimo vital primero aplique a todos y segundo sea más alto, ¿no? Ojo, acá acordémonos que estamos hablando del 25% de trabajadores que son formales en el Perú, 75% simplemente el sueldo mínimo vital o la remuneración mínima legal, como lo quieran llamar, es más una noticia que una realidad para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tenemos una economía informal, entonces nosotros podemos poner el sueldo mínimo a un precio, a otro u otro, y puede terminar siendo simplemente letra muerta, ¿no? Hay 17 millones, es la población económicamente activa más o menos en Perú, y más o menos solo 1.300.000, 1.400.000, menos del 10% gana ese sueldo mínimo, ¿no? Hay unos que ganan más, pero la gran mayoría no accede a ese nivel. Entonces, si esto es solamente una noticia, ¿cuál sería la pretensión del ministro de Trabajo? Hablando sobre este hecho, que en este momento sería, creo que técnicamente inviable. Es difícil porque la economía se está reactivando y por el lado de los empleadores, las empresas quieren, obviamente quieren crecer y quieren tener a sus empleados lo más motivados posibles, pero simplemente si empiezas a subir el sueldo mínimo vital, lo que vas a hacer es que las empresas se informalicen, dejen de contratar gente de manera formal y empiecen a tener más una planilla negra, ¿no? Ahora, eso es una pena porque la canasta básica familiar para una familia de 4 personas es aproximadamente 1.660, ¿no? Entonces, quizás ese es el monto al que quisiéramos apuntar. Pero si yo subo el sueldo mínimo a 1.660 o algo por ahí, lo que voy a generar es menos empleo formal y más subempleo o empleo informal. Entonces, simplemente tampoco yo puedo llevar el monto a la cantidad que yo quiera, porque genero una reacción adversa a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces hay que ser muy fino con el manejo de este número, porque hoy día es 1.025 al mes. Quizás podemos ajustar un poquito por inflación, pero no mucho, porque si no, como te digo, promuevo la informalidad. Por ejemplo, el caso de la CGTP y de la CUT, la CUT, ellos anunciaron que van a proponer al gobierno de la presidenta Boluarte que incrementen la remuneración mínima para enfrentar el alza de precios en la canasta básica familiar. Ellos dicen, si subió el precio del producto de la canasta básica familiar, entonces también tiene que compensarse esa subida de precios con la subida del sueldo mínimo. Y lo que te dicen también es que van a proponer que el salario mínimo suba hasta 2.500 soles. El sueldo mínimo, ahora dijeron, para compensar el costo de vida debe estar al menos entre 2.500 a 3.000 soles. Es lo que veníamos demandando hace muchos años. ¿Es posible este escenario? Ojalá fuera así de fácil y todos podíamos manejar la economía por decreto.
Y yo te diría, entonces mejor subámoslo no a 2.000 ni a 3.000, ¿por qué no nos vamos a 4.000 y 5.000? Y mejor todavía, ¿no? O sea, ojalá la cosa fuera así de fácil. Yo como empleador voy a contratar a la gente, a las personas que me produzcan más de lo que me cuestan. Eso es sentido común, no creo que esté hablando astrofísica. Si una persona me produce más de 1.000 soles, o 1.200 o 1.500, yo le voy a pagar hasta 1.000 soles, 1.200, 1.500. Entonces, el sueldo de una persona está asociado directamente a su productividad, cuán productiva es esa persona. El problema en nuestro país es que la fuerza laboral es poco calificada, es poco productiva y por lo tanto no puede aspirar a tener un sueldo de 2.000 o 3.000 o más soles como sueldo mínimo. ¿Ok? No quiero parecer desalmado, frío, ¿no? Pero es así, no es algo que yo diga debe ser así, es así. Nuestra población no está, digamos, no es una mano de obra calificada, ¿ok? Y ahí es donde, por eso siempre los incidimos en la importancia de salud y educación para tener un país rico. Y acá permíteme refrasear una frase muy trillada por el expresidente Castillo, ¿no? No más ricos, no más pobres en un país rico. Entonces, tío, para ser un país rico tienes que tener una población bien saludable y bien educada, que sea muy productiva. Y ahí vas a tener un país rico, ¿no? Ya. Los países no son ricos porque tienen materias primas. Los países son ricos porque tienen una fuerza laboral muy calificada y muy educada. Ejemplos: Corea, Suiza, Israel, son países con ricos que no tienen recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es al final del día. Necesitamos tener una fuerza laboral muy preparada para que sea muy productiva y pueda reclamar esos sueldos altos de 2.000, 3.000 y ojalá fueran 5.000 y 6.000 soles también, ¿no? Pero hoy por hoy hacer eso sería contraproducente. Lo que vas a generar es informalidad, vas a generar al final del día despidos y que la gente diga, yo no puedo pagar un sueldo mínimo de 2.000, 2.500 soles. Ya, y muchos se coinciden en el hecho de que... Lo puedo hacer y cierro. Ya, muchos se coinciden en el hecho de que la altísima tasa de informalidad que hay en el país, que supera el 70-75%, que en tiempos de pandemia bordeó el 80%, es la principal razón por la que no se puede establecer un sueldo mínimo más alto, acorde a la necesidad económica de las familias. Entonces partamos por allí, Enrique. ¿Qué se necesita para poder generar un mejor marco de empresas formales? Que la formalización sea algo frecuente en el país y que ese altísimo porcentaje que supera el 70% disminuya progresivamente. Sí, mira, nadie, comenzando por tus frases que son muy pertinentes, ¿no? Nadie niega de la necesidad de las personas, especialmente con una inflación de alimentaria tan alta. El año pasado los alimentos subieron 14%, la inflación en promedio subió 8%, pero alimentos subió 14%. Entonces, sí, la gente lo está sufriendo y la necesidad por ahí de los gremios de buscar aumentar el sueldo mínimo, ¿no? Ahora, más concretamente a tu pregunta, ¿cómo hago para formalizar la economía? Es la pregunta del millón, ¿no? Porque años, desde que yo tengo uso de razón, nos quejamos de la economía informal, pero hasta ahora nos ha costado mucho y es más, nos hemos ido informalizando, creo, más aún como tú bien mencionas con la pandemia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al final yo voy a ser formal al final del día cuando el ser informal sea muy caro trabajar como informal y sea mucho mejor para mí, los beneficios de ser formal superen los costos de ser formal. Entonces, tengo que bajar los costos laborales, o sea, hoy día si yo pago 1.000 soles a una persona, el costo total para una empresa formal, porque tiene que pagar CTS, tiene que pagar gratis, tiene que pagar vacaciones,
tiene que pagar aportes, es 1.500, más o menos. O sea, si yo pago 1.000 soles a alguien, 1.500 es mi costo total por empresa. Busquemos reducir que no sea 1.500, que sea 1.300, 1.400. Hacer que contratar formalmente no sea tan caro. Otra cosa que para tratar de promover formalidad, sobre todo en el sector laboral, ¿no? En el área laboral, es si yo contrato una persona, yo tenga la flexibilidad para también sacarla. Puede sonar muy duro, pero si yo promuevo estabilidad laboral para todo el mundo y después no lo puedo sacar, me quedo, o sea, ya lo voy a pensar 10 veces antes de contratar a alguien, porque sé que después no me puedo desprender de la persona, porque la persona después me puede hacer un juicio y tal. Sé que puede sonar muy frío, pero la cosa es así. Si yo sé que después contrato a alguien y no la puedo sacar, o me va a costar muchísimo más sacarla por razones que fueran, yo se me va a ser muy difícil contratarla y voy a ir por la puerta trasera a decirle, mira, te pago, pero te pago por lo bajo, ¿no? Entonces, curiosamente, todas esas cosas que tratan de darle bienestar al trabajador, al final salen el tiro por la culata, porque hace que le impida conseguir un sueldo, un empleo formal, ¿no? Es así al final. Ojalá pudiera haber una respuesta corta a esto y varitas mágicas, pero no lo hay. Y vuelvo al otro tema que mencionaba, la única forma que al final tengamos buenos sueldos y formales y tal, va a ser que tengamos una población bien alimentada, saludable y bien educada. Y eso es a donde deberíamos abocar todas nuestras balas, ¿no? A que el gobierno dé buenos servicios de salud, de educación, seguridad ciudadana e infraestructura. Con eso, te digo, sería un golazo si por lo menos tratamos y empezamos a enfocarnos en esos temas, por más largo que sea el camino, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Enrique Castellanos, por la comunicación alcanzada.